del día de hoy, anunciada ya Marisol Andrades, la directora del Servicio Nacional de Rentas Internas. Bienvenida, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, Sofía, y a todos quienes nos escuchan, pues un excelente viernes, que cerremos de la mejor manera esta semana. Ya viene también pues la Navidad muy pronto y hay mucha expectativa de la ciudadanía. Directora, hay varios temas para conversar, la ley de simplificación y progresividad tributaria que se aprobó en la Asamblea Nacional, pero también ayer el FMI anuncia este desembolso y esta revisión también de las metas que Ecuador debía cumplir en torno al acuerdo. ¿Qué decir al respecto en materia tributaria? Definitivamente, Sofía, como usted menciona, la expectativa que tiene la ciudadanía respecto al cómo cerraremos 2019 y lo que se nos viene en el 2020 es totalmente comprensible. Yo creo que es una responsabilidad de todos los ecuatorianos pensar y proyectarnos a lo que viene el próximo año. Respecto a lo que usted acaba de mencionar, el día de ayer fue anunciado el desembolso del Fondo Monetario Internacional y, entre otras cosas, lo importante de resaltar, entre algunos aspectos, es que definitivamente el apoyo internacional continúa al Ecuador y eso es muy necesario. Las tareas, la responsabilidad que ha sido asumida desde el gobierno central y por cada una de sus autoridades está dando sus resultados, está bien visto afuera de nuestro país y eso también da tranquilidad, por supuesto, para el presupuesto general del Estado. Ese desembolso sumado a la recaudación tributaria que en el año 2019 se tiene previsto que superará los 14.200 millones de dólares, que viene derivado, por supuesto, de esa recaudación ordinaria, de la mejor cultura tributaria del contribuyente, pero también derivado de las acciones de control que desarrollamos, pues yo quisiera compartir en este momento dos cifras importantes. Enero-noviembre, con cifras provisionales, pues tenemos que, de las acciones de control, ¿a qué me refiero? Esas actas de determinación, las liquidaciones de pago, es decir, derivado de aquellos riesgos detectados por la Administración Tributaria, pues hemos gestionado más de 950 millones de dólares solo entre enero y noviembre. Esperamos y estamos conscientes y con nuestras proyecciones de que superaremos esos 1.000 millones de dólares derivados de acciones de control. Y además de nuestra cartera tributaria, generalmente pues esa cartera de cobro está pendiente la ciudadanía, qué pasa, está recuperando o no el servicio de rentas internas. Asimismo, de los 11 primeros meses del año 2019 tenemos ya recuperado más de 740 millones respecto a esa cartera, esa deuda en firme a través de medidas cautelares. La semana anterior tuvimos operativos a nivel nacional. Uno de los más importantes fue desarrollado precisamente en las dos ciudades más grandes del país, que nos permitió pues asimismo recuperar valores importantes y con ello, yo decía, sumado a ese desembolso del Fondo Monetario que ha sido anunciado el día de ayer, la recaudación tributaria, la recaudación extraordinaria, es decir, de los controles y de las acciones ejecutadas, pues permitirán al Ecuador pues seguir enrumbados en este camino hacia un Ecuador con más prosperidad. El Fondo Monetario Internacional había planteado algunas cifras y proyecciones meta en las primeras revisiones, cuando planteaba, por ejemplo, que 2021 la recaudación debería ser de algo más de 16.576 millones de dólares. Estamos conscientes de que pues Ecuador tuvo algunos impases con el tema de poder aplicar ciertas normas en las cuales tenía la esperanza de crecer esa recaudación tributaria. ¿Cómo se han ajustado las metas? Así es, Sofía. Hemos tenido pues, algunos factores que han determinado que las proyecciones tengan que ser ajustadas. Además, no podemos cerrar los ojos a lo que sucedió en el mes de octubre, en donde definitivamente ese paro afectó a las cifras de la economía. Yo quisiera hacer una comparación respecto a una vez que tengamos cifras oficiales del Banco Central, pero solo considerando que la economía se mantenga con un crecimiento del 0%, la recaudación tributaria sí se ha visto incrementada y justamente viene derivada de esas acciones que yo le acabo de comentar. Esperamos cerrar con aproximadamente el 3% de recaudación y quienes nos escuchan, pues yo les invito a que hagamos esa reflexión. Generalmente o esperamos que la recaudación venga de la mano del crecimiento de la economía, pero si mantenemos un crecimiento del 0%, la recaudación sí va a crecer. Y ahí es donde está actuando responsablemente el Servicio de Rentas Internas. Estamos proyectándonos al próximo año solo lo que es recaudación del Servicio de Rentas Internas a 13.910 aproximadamente que está en la proforma y consecuentemente pues los siguientes años se irá incrementando. Adicional a aquello, pues Sofía, yo le había dicho, se ha ajustado algunas metas y eso ha sido ya aprobado por el Fondo Monetario. Lo importante de todo esto es que, primero, la proforma ha sido construida responsablemente,
La proforma no contiene los valores derivados de la ley de simplificación y progresividad que algunos actores mencionaban y decían que la proforma ya contenía. Eso era irresponsable, no lo hicimos, no lo podíamos hacer. Y con ello, pues sumado a esa meta que acabo de mencionar, que se tiene establecido para el siguiente año de 13.910 millones, tendremos los valores derivados justamente de esta ley de simplicidad, que lo que harán es sumarse al presupuesto y con ello, pues seguir respondiendo responsablemente, como ha sido el mandato del señor presidente, justamente a los sectores más vulnerables. Se tiene un respaldo importante a lo que es salud, educación, seguridad, y con ello pues seguir caminando en las metas que son globales. En este momento estamos hablando de manera particular del tema tributario, que es importantísimo. ¿Por qué? Porque tiene un componente fuerte el presupuesto general del Estado apalancado en los recursos que vienen de la recaudación tributaria, pero por supuesto el espectro es mucho más grande. Y bueno, eso lo ha reconocido también el Fondo Monetario Internacional en el boletín que envía el día de ayer y que manifiesta que en el Ecuador se está priorizando el tema de la inversión en el ámbito social y también pues simplificando este sistema. Ya vamos a hablar de la ley de progresividad, de simplicidad y progresividad tributaria, pero sí quisiera pues terminar con estas cifras que están planteadas para este año, porque en el 2018 pues en cuanto a cifras se celebraba que se haya incrementado la recaudación en un 10.7%. Esto también por lo que se logró incrementar también debido a la ley y a la remisión de intereses y multas y recargos. ¿Cómo se ven esos aspectos? Usted nos dice 3%, ¿representa cuánto? El 3% representa aproximadamente 250 millones adicionales al año 2018, por supuesto sin considerar el valor de la remisión, que es algo atípico, algo que sucedió específicamente el año 2018, el año 2015, el año 2008, en los años en los que hubo remisión. Y a ello, pues, haciendo una proyección, incluso revisando ayer con el equipo, pues tenemos con una sana humildad y orgullo, pues decir que los resultados de nuestro trabajo que hemos desarrollado esperamos que serán aún mayores. Yo he comentado y he dicho, superaremos los 14.210 millones, pero con las proyecciones que hemos tenido y derivado de los resultados de los controles de este mes de diciembre, pues esperamos superar incluso aproximadamente unos 150 millones más, que por supuesto son cifras positivas para el país. ¿Cómo es la composición de esta recaudación, el fuerte de lo que recauda el Servicio de Rentas Internas y qué representa en cuanto a la economía y el crecimiento del país? Sofía, básicamente nuestra recaudación está compuesta por varios impuestos, los más importantes, impuesto a la renta. Este año tuvo un crecimiento importante lo que tuvo que ver con impuesto a la renta de personas naturales y sociedades derivada de la recaudación justamente de ese incremento del cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Cuando hacíamos las cifras, cuando revisábamos y veíamos los resultados, identificábamos que tanto en el mes de marzo como en el mes de abril tuvimos un incremento del cumplimiento voluntario, es decir, se incrementó el número de declaraciones presentadas a tiempo por los contribuyentes sin necesidad de una notificación del Servicio de Rentas Internas. Después de aquello, pues está también la recaudación proveniente del impuesto al valor agregado, del ISD, y con ello, pues los otros impuestos que tienen menor participación, pero no dejan de ser importantes y que conllevan a la recaudación total del servicio de renta. Le pregunto esto porque ya para el próximo año, con la aplicación de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, van a darse algunos cambios y se va a simplificar algunos trámites que tienen que ver con el pago de impuestos, sobre todo a los microempresarios. Usted nos planteaba esta cifra para el 2020 como meta 13.910 millones de dólares. Esto sin contar lo de la Ley de Simplicidad. ¿Esta ley cuánto va a representar? Bueno, estaba previsto que aproximadamente represente alrededor de 620 millones, más o menos, con los cambios que se efectuaron en la Asamblea Nacional, en los debates correspondientes, pues estamos conscientes que tendremos una proyección algo similar y con ello, muy importante la afirmación que usted acaba de hacer, Sofía. En la ley de simplificación, como así se llama, aprobada por la Asamblea Nacional, pues se consideraron varios aspectos importantísimos, positivos, que apuntalan justamente a la simplicidad del sistema tributario, como nos manda la Constitución. Lo que estamos haciendo es cumplir lo que dice el artículo 300 respecto al sistema tributario ecuatoriano. Cuando me refiero a aquello, pues, entre otras cosas, además de importante de apuntalar a la simplicidad y a la progresividad, lo que apuntalamos con esta ley de simplificación, por ejemplo, en el régimen simplificado para las microempresas que usted acaba de manifestar,
el régimen de impuesto a la renta único para el sector agropecuario, que es voluntario. ¿Qué pasa si alguien no desea acogerse a ese régimen simplificado del sector agropecuario? Pues continúa en el régimen general. Lo que buscamos es simplificar, pero también ampliar la base de los contribuyentes. Mucho hemos venido escuchando, aquí hemos discutido en algunas ocasiones, el ciudadano, los diferentes actores de la economía nos dicen: hay sectores informales en la economía ecuatoriana y justamente con estas acciones transmitidas ya a los artículos de la ley de simplificación, pues buscamos es que sea simple cumplir, pero que todos quienes deben estar en la base de los contribuyentes registrados en el Servicio de Rentas Internas lo estén. Allá estamos apuntalando, buscamos que se incremente el número de contribuyentes registrados, ni más ni menos que los que corresponden, todos aquellos que estén haciendo actividad económica, pero que sientan a través de esta ley de simplificación que es fácil cumplir con sus obligaciones. En el caso del impuesto a la renta única del sector agropecuario, pues hay una franja exenta a aquellas personas que tengan ingresos anuales de hasta $20,000 y que sean agricultores, ganaderos, no tendrán que pagar el impuesto, pero sí deberán estar registrados. Y eso permite que toda la cadena del sector pues esté formal, que aquellos contribuyentes que están sobre esa base de los 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, tengan el respaldo de sus actividades, de sus transacciones, y que cuando el servicio de rentas detecte algún riesgo, pues y entre a realizar algún control, esos contribuyentes tengan el respaldo a través de los comprobantes de la economía formal en ese sector y no tengan inconvenientes respecto a los controles. Ahora, ¿cómo se va a hacer este registro? ¿Van a tener que acercarse voluntariamente o ya es la base de datos que tiene el Servicio de Rentas Internas? ¿Cómo se va a incrementar esta base de datos? Hay una casuística particular para cada uno de los sectores. En el caso del régimen simplificado para los microempresarios, pues la ley establece que el Servicio de Rentas Internas actualizará y en ello estamos trabajando. Importante, Sofía, comentarle a la ciudadanía: si bien la ley está aprobada, será publicada en los próximos días en el registro oficial, ¿qué viene después de aquello? Estamos ya trabajando en el reglamento de esa ley de simplificación y progresividad. Adicionalmente, el Servicio de Rentas Internas está haciendo los ajustes necesarios en nuestros aplicativos, en los formularios correspondientes para poder atender justamente lo que deriva de esta ley de simplificación. Y le decía, en el caso de los microempresarios, pues la administración tributaria ajustará, acoplará pues justamente esta norma porque es obligatorio, es un régimen obligatorio para todos los microempresarios, emprendedores, pero en el caso del sector agropecuario, yo manifestaba, el IRU, el impuesto a la renta único para el sector agropecuario, es voluntario, ¿sí? Si yo estoy en el régimen general y deseo cambiarme, pues lo hago en línea, me acerco a una ventanilla y realizo el cambio al régimen simplificado. Caso contrario, pues sigo en el general, pero lo que sí haremos desde el próximo año, realizar un trabajo en conjunto con la ciudadanía, con quienes nos escuchan, que son actores importantísimos, que son quienes presentan las denuncias diariamente respecto a uno u otro caso de contribuyentes que no están cumpliendo con las obligaciones, y con ello pues iremos formalizando a los sectores. ¿Para cuándo estará listo este reglamento y desde cuándo se empieza ya a aplicar todos los cambios que tienen que ver con esta ley de simplicidad y progresividad Hay tributaria? plazos diferentes, Sofía. En el caso, hay diferentes plazos, por ejemplo, para el tema de la optimización del IVA para los servicios digitales, hay plazo para el sector de la microempresa, hay plazo para el tema de las fundas plásticas, que quizás no, en este momento lo importante es mencionar más bien qué estamos haciendo respecto al reglamento. A la par de la ley de simplicidad, pues veníamos trabajando cada una de las entidades correspondientes justamente en estos textos del reglamento, esperando sí cuál es el texto final, apalancados en el conocimiento técnico de los equipos, pero lo que esperamos es que finalizado el mes de enero, Dios mediante así proceda, pues tengamos ya el reglamento de la ley de simplicidad, y creo que es un tiempo récord en el cual estaremos entregando ese reglamento al país, por cuanto en ocasiones anteriores, pues en las diferentes leyes, ha pasado varios meses, incluso un ejercicio fiscal para que contemos con el reglamento, pero estamos conscientes y haciendo todos los esfuerzos necesarios para que ese reglamento esté ya en disposición del ciudadano, del ecuatoriano, del contribuyente, que se pueda aplicar a aquellos casos en los cuales se requiere el reglamento. Y además, pues hay algunas resoluciones que en el caso de quien les habla como máxima autoridad del Servicio de Rentas Internas,
emitirá en los próximos días justamente para la aplicación de esta ley de simplificación y progresividad. Economista, ya para finalizar y pues si quisiéramos aprovechar el tiempo para plantear rápidamente cuáles son los beneficios para los ciudadanos y cuáles son los nuevos impuestos que entrarán en vigencia, como una lista rápida que podamos mencionar a la ciudadanía de manera general. Con mucho gusto, Sofía. De manera general, pues recalcar que no hay impuestos que se hayan creado nuevos para los sectores vulnerables. Ninguno de los sectores vulnerables va a ser afectado. ¿Qué impuestos nuevos tenemos? Básicamente confiando y apuntalándonos en la progresividad, que el que más tiene sea el que más aporte. La contribución temporal para las sociedades que tienen ingresos grabados en el año 2018 de más de $1 millón. Eso entra ya a operar desde el siguiente año. Tenemos el ICE de la tarifa del 10% para las personas naturales únicamente en los planes postpago del 100% de los usuarios de celular. El 30% es plan postpago. Aquellos contribuyentes, aquellas personas naturales, deberemos cancelar ese valor del ICE del 10%. En nuestros planes postpago tenemos el tema de las fundas plásticas, que básicamente lo que apuntala esta acción es que hagamos un cambio de comportamiento, que hagamos conciencia de conservar el medio ambiente. El año 2020 tendremos una tarifa de 4 centavos por funda plástica que se irá incrementando con el pasar de los años. Me quiero referir básicamente a cuáles son los beneficios. Se eliminó ya con la ley de simplificación el anticipo del impuesto a la renta. Se apuntala a tener como agentes de retención los estrictamente necesarios. Actualmente con la ley lo que teníamos es que todas las sociedades, todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad eran agentes de retención sin importar su tamaño, en el caso por ejemplo de las sociedades. Ahora lo que se apuntala es que el Servicio de Rentas Internas, a través de un análisis importante de algunas variables, determinará quiénes son los agentes de retención, bajando de más de 100.000 a aproximadamente unos 5.000 agentes. Con ello, ¿por qué me he permitido compartir? Porque baja la carga operativa del contribuyente y con ello pues le permite dedicarse a su actividad. Con ello, pues además del régimen simplificado a las microempresas, además el tema del IRU al sector agropecuario, la tarifa de 0% en tiras reactivas, glucómetros, que son importantes decisiones que están ya dentro de esa ley de simplificación y que le permitirá al ciudadano, al contribuyente, pues haciendo uso de esa ley, simplificar y además acceder a algunos beneficios. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Realmente son muchísimos temas, es muy amplio el tema tributario que se aborda en esta ley de simplificación, simplicidad y progresividad tributaria. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más temas en Primera Impresión.